colega y amigo Raimundo Espinosa Hernández, que como saben ustedes, él nos ha acompañado y nos seguirá acompañando en varias de las actividades que llevemos a cabo, ya que él ha sido uno de los profesores invitados para el diplomado que comenzará en breve sobre pensamiento jurídico mexicano. Como siempre, Raimundo, te agradezco que estés aquí, que nos acompañes. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido. No, muchas gracias y qué bueno que nos estarás acompañando también en el diplomado, como toca, como has sido, como has pues apoyado todo este desarrollo del pensamiento jurídico mexicano y que pues eres parte, igual que Abril, y pues a Raimundo a Isaac lo vamos a invitar para que también se sume como parte del equipo que plantea las directrices para la formación de un nuevo y una nueva defensor de derechos humanos y que tiene como formación el derecho. Así es que, dicho esto, pues les recuerdo, por favor, que las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición del pensamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estábamos comentando que quedó la invitación para esta presentación del libro, quedó muy bien, así es que conozcan ese material y muchos otros dentro de nuestras redes sociales y les invitamos a consultar la nueva sede de la Biblioteca de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está ubicada en la Biblioteca Vasconcelos. Ahí van a poder consultar más de 60,000 libros de temas diversos sobre derechos humanos y les recuerdo que estamos construyendo un área específica sobre la lectura crítica de los derechos humanos. Dicho esto, le agradezco al secretario académico del SENADE, Jesús Víctor Cruz Cruz, que se quede en la moderación y que acompañe esta presentación del libro que seguramente abrirá varias interrogantes y que el autor ya nos dirá si este libro va a ser de distribución gratuita o si tendrá algún costo. Recuerden que las publicaciones de la CNDH sí son gratuitas y de distribución masiva, sobre todo en aquellos lugares que más lo requieren de acuerdo a las problemáticas. Así es que les dejo sin más con la compañía del secretario académico para que él se encargue de la moderación. Muchas gracias, Jesús, adelante. Muchísimas gracias, directora. Con mucho gusto, es un honor para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibirlos en esta magna obra que es la presentación del libro La neutralidad de la ciencia global y la política científica en México. Vamos a presentar a nuestros distinguidos invitados y que es el doctor Isaac de Paz González. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Licenciatura y Posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California en México. Doctor cum laude internacional en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, Universidad de Castilla-La Mancha, España. Maestro en Justicia Constitucional y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México con mención honorífica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología de México y de la Society of Legal Scholars de Oxford, Reino Unido. Autor del libro Constitucionalismo y Justiciabilidad de los Derechos Sociales, Estudio Comparado Internacional y Leading Cases a través del Juicio de Amparo en México. Ha participado en la publicación de Mujeres en el Sistema Interamericano, Sobrevivientes y Constructoras de la Jurisprudencia Progresista, Colección Interamericana de Tirano Blanche y la importancia de los enfoques sobre derechos humanos en la formación docente de las escuelas normales e Irene, Estudios de Paz y Conflictos. Además, tenemos en este presidium a la doctora Abril Uscanga Barradas, quien va a ser la comentarista del libro del doctor Isaac de Paz González. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, grado otorgado con mención honorífica. Obtuvo la equivalencia de doctora en Derecho por la Universidad de León, España. Actualmente es profesora de tiempo completo definitiva de la Facultad de Derecho en la licenciatura y posgrado y directora del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional. Se desempeñó como directora de la revista del programa de posgrado en Derecho de la UNAM.
desde 2017 y hasta inicios de 2023. Galardonada con las cátedras extraordinarias Salomón González Blanco de la Facultad de Derecho de la UNAM en 2015 y con la cátedra extraordinaria Héctor González Uribe de la Facultad de Derecho de la UNAM en 2021. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, reconocida como una de las abogadas más influyentes en México en 2023 por Foro Jurídico. Autora de diversos textos jurídicos en temas relacionados con protección de los derechos fundamentales, filosofía del derecho, filosofía política, democracia principalmente. Es integrante del padrón de tutores de la maestría y doctorado del programa de posgrado de Derecho de la UNAM. Ha realizado diversas estancias de investigación en las universidades de Buenos Aires, Argentina, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de León en España. También tenemos en este honorable presidium al doctor Raimundo Espinosa Hernández, quien también participará con sus comentarios. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana, politólogo por la UAM. Entre otros estudios, cuenta con la certificación de abogado digital por la Academia Mexicana de Derecho Informático. Se ha desempeñado como profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como en las facultades de Economía y Derecho de la UNAM, donde imparte las cátedras de Filosofía del Derecho y Derecho Indígena. Actualmente forma parte del grupo de trabajo Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Asimismo, en el servicio público se ha desempeñado como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT, además de asesor jurídico en la Organización Internacional del Trabajo y en la Asociación Latinoamericana de Integración. Cuenta con más de 70 publicaciones y entre sus obras más destacadas se encuentran Crítica marxista del derecho, Materiales para la introducción, La maquinización del derecho, Elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecno-informático y En defensa de la crítica jurídica, especificidad y vigencia de un discurso herético. Muy bien, estimados que nos escuchan por línea y presentes en este honorable auditorio, pasamos de inmediato pues a la presentación del libro por parte de nuestro autor. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues sobre todo a la Honorable Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto a las autoridades del Centro Nacional de Estudios de Derechos Humanos, Rosario Ibarra de Piedra, a su directora, la maestra Rosy Laura, y por supuesto a mis colegas comentaristas, a la doctora Uscanga Barradas y al maestro Espinosa Hernández, también al señor secretario del centro. Gracias por la hospitalidad y celebro que el centro esté retomando una visión mucho más amplia de los estudios jurídicos que hacemos en México. Y bueno, hoy hablaré de mi libro que se llama La neutralidad de la ciencia y la política científica en México. El primer comentario que quiero hacer es que este libro se inscribe en un debate muy pertinente nacional que curiosamente empieza a partir de 2019 con los cambios que impulsó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador en el entonces CONACYT, y empezó a surgir en los medios tradicionales una gran crítica, un denuesto hacia las nuevas políticas científicas. Y en resumen de ese sector de la crítica, decían que se iba a terminar la ciencia en México, que ya no iba a haber ciencia prácticamente, ¿no? Y muchas personas que conozco se acercaron a mí y me decían, oye, ¿sí es cierto que va a desaparecer el CONACYT, las becas? Casi planteaban un panorama apocalíptico, que iban a desaparecer los posgrados, por supuesto, incluso los alumnos de posgrado, alumnas que tenían, ¿sí es cierto, licenciado, ya no va a haber becas? Y yo les dije, bueno, a ver, eres una persona preparada, universitaria, ¿qué fuentes estás consultando? ¿Quién está
diciendo esto. Y lo primero que descubrí yo en esa visión empírica que tenía en ese momento era que quienes opinaban sobre estos temas eran personas que no se dedicaban a la gestión de la ciencia, que no necesariamente eran docentes en universidades, que eran nada más comentócratas, opinadores, que mucho menos conocían el desarrollo y la ecología de los posgrados en México, tampoco administraban o gestionaban los procesos académicos que llevamos a cabo en las facultades de Derecho, y algunos sí, una minoría eran académicos y académicas de centros de investigación que tienen privilegios o relaciones laborales y académicas muy distintas de las que tenemos en las universidades públicas. Es decir, había gente o había centros de investigación que incluso por publicar un libro les daban un incentivo mensual. Ya publicaste, pasa a la ventanilla a recoger un cheque porque, wow, eres de lo mejor. Entonces, yo empecé a plantearme ese problema de que por qué se está opinando que pareciera que había antes de 2018 un gran desarrollo científico, y a partir de 2019, con las nuevas políticas, ya se destruyó la ciencia mexicana. Y esa fue mi primera pregunta. A ver, ¿cómo ha sido el desarrollo de la política científica en México? ¿Tenemos realmente una política científica? ¿Tenemos un sistema, una ecología de ciencia fuerte, bien desarrollada, de vanguardia? Y ahora resulta que un nuevo gobierno la destruyó en 2 o 3 años. Entonces, ese fue, digamos, el trasfondo del interés de esta investigación. Y comienzo con el análisis del siglo XX. Entonces, me vi obligado a referir cómo había sido el desarrollo de esa política científica global en el siglo XX, por lo menos, y particularmente en Europa, porque algo de lo que al principio planteo en el libro es que, de entrada, la visión y definición de la ciencia o de los criterios científicos y tecnológicos son eurocéntricos. Todos esos criterios son eurocéntricos y se inventaron hace ya varios siglos. No lo menciono con profundidad en el libro porque me hubiese tenido que ir hasta el siglo XVI, cuando surge el sistema de medición de la ciencia. Lo inventan los ingleses, se inventan las revistas científicas, y vivimos en el mundo actual del paper. O sea, sigue prevaleciendo ese modelo de, es científico o es científica o es un gran académico aquella persona que publica en las mejores revistas, que tienen los mejores índices y cuartiles y tienen muchas citas. Eso en este momento es el mainstream de la ciencia aceptable. Eso es lo que algunos consideran calidad o incluso cantidad. Y en México, en la primera mitad del siglo XX, por supuesto que no había un interés ni una gran política científica, porque al movimiento revolucionario y en general al Estado moderno a principios del siglo no le importaba mucho la ciencia, no se daban cuenta de la trascendencia. Por eso, la gestión de la ciencia a finales del siglo XIX, que empieza a crearse un modelo más o menos claro de gestión, era en el ámbito privado. Es decir, muchos de esos grandes científicos del siglo XIX, de finales y de principios del XX, trabajaban principalmente para sus propios laboratorios o para laboratorios privados, no trabajaban para el Estado. Y el Estado moderno se da cuenta de la importancia en el periodo de entreguerras de la ciencia, y entonces empieza a impulsar la investigación científica. Por eso, en la primera parte del libro, y eso lo sostiene la literatura especializada, los grandes impulsores de la ciencia son el Estado, el poder militar y el poder corporativo, particularmente. De ahí que la tesis central de la obra es eso: la ciencia siempre va a obedecer a quien la patrocina y necesariamente requiere un patrocinador. La ciencia, es difícil que alguien sea a su vez se autofinancie, sea altruista y se dedique a intereses propios académicos. Seguramente sí los hay, pero es muy difícil. En el sistema nacional no pasa eso. Todo el mundo estamos esperando que llegue el fin de mes para cobrar la beca CONACYT, la beca CECITI ahora. Si ustedes hacen un análisis empírico de los comentarios en los grupos de investigación que se forman en las redes sociales, el 98% de las dudas es con respecto al pago. Y en eso se ha convertido nuestro sistema nacional de ciencia, en un sistema burocratizado. Nadie está
por lo menos en el derecho o en las ciencias sociales, de pronto es difícil encontrar un tema de frontera. Pero volviendo al punto del siglo XX mexicano, yo creo que el único que tuvo un interés y una visión de hacia dónde iba la ciencia en el mundo fue Diego Rivera en su mural, Cruce de Caminos, y ponía incluso como que una ciencia dedicada a la destrucción de la humanidad y luego una ciencia buena que redimía al hombre a través del trabajo. Y esa fue la única visión revolucionaria en ese momento de la ciencia. Viene luego Lázaro Cárdenas y él es el impulsor del Instituto Politécnico Nacional, como todo el mundo sabe, y de las primeras instituciones y las políticas científicas en México. Pasa ese periodo hasta los 60s y 70s y la gestión de la ciencia y su impulso incluso se ve influenciada por dos fundaciones, la Rockefeller y la Ford. Y estas fundaciones impulsaron ese modelo de académico en ciertas áreas del conocimiento, particularmente en las ciencias sociales, en las ciencias administrativas, con una visión liberalista para crear cuadros que impulsaran ese modelo de producción internacional, el modelo de libre mercado. Y no solo lo hicieron en México, lo curioso es que lo hicieron en Japón, lo hicieron en Francia, lo hicieron en Brasil. Es decir, los grandes impulsores en el siglo XX fueron también empresas transnacionales y fundaciones privadas. Aquí el punto crítico, por ejemplo, de cuando empiezan a consolidarse algunas políticas científicas, la mayoría de los investigadores e historiadores de México coinciden que fue los 60s y 70s, cuando se empieza a descentralizar incluso la educación superior. Es decir, se visualiza que hay que impulsar a las universidades autónomas en los estados para despresurizar a la Universidad Nacional y que las universidades públicas locales tengan su propio camino para el desarrollo y la investigación. Por eso hemos llegado, las universidades públicas autónomas de las entidades federativas, un poquito tarde. Llegamos un poquito, de hecho acabamos de llegar. Yo me atrevería a decir que tenemos apenas unos 15 años investigando en serio. Y eso es muy poquito. Por eso, cuando yo escuché toda esta comentocracia decir que se iba a destruir, dije, pues, ¿qué se va a destruir si no hay mucho? No quiero decir no hay nada, pero no hay mucho. Apenas algunas facultades, por ejemplo, en mi facultad, llevamos apenas 4 años con un programa de doctorado. En una ciudad tan importante como Tijuana, con 3 millones de habitantes, apenas existió un doctorado en investigación jurídica en 50 años de existencia de la facultad. O sea, por eso digo, vamos llegando y muchas otras facultades están así. También algunas ni tienen todavía programas de doctorado. Es decir, programas en donde las personas dedicadas a la investigación puedan consolidar o empezar una carrera investigativa. Luego, un punto central que toca el libro en ese periodo 70s es que el gobierno de aquel momento en México creó el sistema, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y luego más tardecito el sistema de investigadores, con un afán político de control. Y eso no lo sostengo yo per se, lo dice Ruy Pérez Tamayo, un gran divulgador de la ciencia, médico, tecnólogo. Y pues eso es muy fuerte porque él vivió toda esa época. Y yo dije, o sea, no somos algunos críticos de ahora del sistema actual de ciencia quienes sostenemos eso. O sea, ya se sabía. Eso no es tan novedoso decir que la ciencia tiene controles políticos, para bien o para mal. No lo sabemos. Eso habrá que hacer una valoración segmentada, ¿no?, en los momentos históricos. Y luego de ahí me paso al periodo neoliberal, que se acentúa, bueno, comienza con López Portillo y se acentúa en materia de ciencia y tecnología con Vicente Fox. Empiezan a crear un sistema de, en resumen, darle dinero e incentivos fiscales a las empresas, creyendo que las empresas van a usar ese financiamiento para hacer nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos, y sí los hicieron claramente, pero con beneficio privado. Por eso
a lo largo de la obra se sostiene la narrativa de, bueno, las empresas siempre van a buscar su beneficio propio, su beneficio particular. Claro que investigan, sí hay investigación privada en México, por supuesto que la hay, en todos los sectores, pero es para beneficio propio, o sea, un beneficio rentable, no más. Y mayormente quien produce ciencia en este país pues es el sector público, las universidades públicas y los centros de investigación y algunas universidades privadas, obviamente también financiadas por el sector privado, que es por el sector público, que es uno de los grandes debates de este periodo histórico en que sí investigadoras e investigadores del sector privado tienen que recibir financiamiento público. Yo he sostenido públicamente que no, pues el sector privado puede y debe financiar su propia investigación y está bien que contribuya al desarrollo nacional, es incluso su obligación contribuir. Entonces, al final del trabajo ya me meto, pero ahí queda para un siguiente libro y una siguiente investigación, en una crítica hacia ya el sistema actual de ciencia que tenemos en las universidades, en las métricas, en la medición que se ha usado de la ciencia, que son meramente parámetros tecnocráticos, numéricos, y no se valora la incidencia social, o no se valoraba. Ahora ya afortunadamente con la nueva ley de HCTI, los nuevos reglamentos de posgrado, los nuevos reglamentos de becas, el novísimo reglamento de hace poquito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, empuja hacia allá, hacia la producción científica y tecnológica de nuestras universidades, porque tiene ya un camino hacia la incidencia social, y eso es bastante novedoso. Yo que me dedico a la gestión de 3 programas de posgrado, pues ahora estamos empujando a los estudiantes y nuestro propio trabajo como grupos de investigación o individual hacia la incidencia social. Y eso desde luego tampoco es neutral, es porque así existe una visión política de que tendremos que avanzar hacia una ciencia que tenga o que produzca beneficios sociales. Eso es la parte final del libro. O sea, la ciencia tendría que caminar hacia los beneficios de la colectividad. De lo contrario, se convierte sí en una técnica muy buena, muy efectiva, en avances tecnológicos pues de vanguardia. Ya podemos averiguar qué está pasando en el universo, qué pasó hace miles de millones de años, pero no es posible que no podamos resolver los problemas locales o regionales o del país. Entonces, ese es el final más o menos del libro, que debemos propugnar por una ciencia con verdadera utilidad social. Y eso está por verse, está por construirse, porque está la normatividad, pero todavía las estructuras docentes, académicas, científicas, las infraestructuras incluso de los centros de investigación de las universidades están ahí inamovibles. O sea, el esfuerzo que está haciendo una administración o en una visión ideológica y política de un tipo de gobierno que tenemos sería insuficiente si en las universidades, quienes nos dedicamos a la gestión e investigación y a la docencia, pasamos de lado o lo hacemos simplemente por cumplir con la parametría que se nos exige. Entonces creo que es un libro, con esto cierro este comentario inicial, que invita al debate, abre las puertas para otros tantos debates, el acceso abierto, la gratuidad de la formación en educación superior, también las precarias condiciones del trabajo docente investigativo de algunos colegas en las universidades. O sea, da para varios ejes temáticos, porque son los debates que tenemos que tener. Son debates incómodos a veces, porque uno preferiría no dialogar de eso y pues seguir con tu vida cobrando tu beca del CONACYT y ya publica tus 3 productos que te pide el PRODEP en 2 años o en 5 años lo que te pide CONACYT y sé feliz, no te metas en problemas. Pero creo que estamos obligados como trabajadores de la comunidad científica a reflexionar sobre esto. Y si no, vamos a seguir en ese mismo camino, así nada más como trabajadores manuales sin tener un objetivo claro. Y creo que el momento histórico, la propia Constitución ahora establece un modelo de ciencia de beneficio social. Eso, pues, con esto cerraría y muchísimas gracias por sus
siguientes comentarios y críticas, por supuesto, también que le quieran hacer a la obra. Gracias. Muchas gracias, doctor Isaac de Paz, por su amable presentación de esta importantísima obra que nos comparte la neutralidad de la ciencia global y la política científica en México. En ese orden de ideas vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Abril Uscanga Barradas, quien nos hará sus comentarios. Por favor, doctora. Claro que sí. Muy buenos días a todas, a todos. Me da muchísimo gusto el día de hoy estar aquí en este Centro Nacional de Derechos Humanos, de parte de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, y quiero agradecer evidentemente a su directora, la doctora Rosilaura Castellanos, al igual que a todo el personal que le acompaña y que hace posible esta transmisión. Les saludo a todos y todos aquellos que se encuentran escuchándola. Y muy particularmente quiero saludar pues, a los miembros de la mesa, en principio al doctor Jesús Cruz, secretario académico de este centro. Muchísimas gracias por la presentación, estimado doctor. Gracias. Al maestro Raimundo Espinosa, quien pues ya sabe que le tengo muchísimo afecto y le agradezco muchísimo también esta invitación. Y bueno, muy particularmente a quien nos congrega el día de hoy para leer este libro tan interesante que yo creo que va a ser difícil en algunos momentos acercarnos y alejarnos de él, porque es un libro bastante crítico que debe de acompañarse también con una perspectiva abierta acerca de nuestras instituciones y del futuro de las ciencias. Pues le agradezco evidentemente al autor, al doctor Isaac de Paz. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de comentar este libro, que a mí me ha parecido interesantísimo desde que lo abrí, ¿no? Desde que me lo pasaron para que yo lo pudiera revisar hasta el momento en el que escuché al autor, y evidentemente hay muchas cosas en las que yo creo que coincidimos, pues naturalmente quienes nos dedicamos a este mundo, que es el mundo académico y lo que algunos quisiéramos decir, un mundo científico en la medida de las posibilidades. Para ello, entonces, efectivamente, este libro se enfoca particularmente en un estudio crítico sobre la relación que tienen tres elementos que a mí me parecen fundamentales: la ciencia, la política y el poder. Y esta parte a mí me gusta muchísimo cómo lo ha estructurado, porque lo estructura en dos secciones diferentes que él mismo ya ha comentado, ¿no? Un punto particular acerca de la ciencia, ¿no? Del desarrollo científico, y una segunda parte que va dirigida al tema de la ciencia, pero en México, ¿no? Ya su historia de cómo se desarrolla particularmente en México. Este estudio crítico, como les decía, tiene además un enfoque que no solamente, a pesar de que somos juristas, pues no tiene un enfoque solamente desde el derecho, sino más bien desde un enfoque histórico y sociológico, en donde el autor está examinando la evolución de la ciencia tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, y también se cuestiona algo que yo creo que es indispensable cuestionarnos en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestro ejercicio profesional, ¿no? Algo que incluso ahorita, acercándonos justamente en este mes al tema de la conmemoración de fechas tan importantes para nosotras en el ámbito feminista, el tema del cuestionamiento de la neutralidad. La neutralidad en muchos sentidos, pero muy particularmente en este libro, la neutralidad evidenciando algo que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Que hay intereses tanto estatales, corporativos, militares en el desarrollo de las ciencias. Y lo podemos ver muy fácilmente cuando él habla un poco acerca de esta evolución, no solamente en México, sino a través de las diferentes empresas, en donde él menciona a Google, a Pfizer o a Monsanto, utilizando justamente ese conocimiento científico bajo ciertas perspectivas. Vale la pena tal vez el recordar que abriendo las redes sociales de repente nos dicen el azúcar es buena, ¿no? Y de repente no, pero también es mala. Y la carne roja buena, pero también al mismo tiempo mala. Y entonces parece que hay un camino en donde hay diferentes perspectivas, una discusión abierta que además abarca el sector científico, en donde el sector científico también se divide. En muchas ocasiones está dividido justamente por esta, digamos, financiación que se tiene desde el sector privado, y nadie está exento. Es decir, tanto los
médicos, como los biólogos, como los abogados y así sucesivamente. Ninguna profesión está exenta a este tipo de financiamiento, ninguna profesión está exenta a esta falta de objetividad en el análisis científico, porque a pesar de que pareciera que la ciencia es una y solo una, o que la ciencia nos da el único resultado correcto, algo así nosotros en derecho diríamos la única respuesta correcta, en realidad pues hay muchas formas de cómo avanzar en ese desarrollo científico y cómo también obtener esos resultados a través de diferentes métodos y diferentes técnicas, e incluso los mismos números también son bien interpretables. Para ello, entonces, bueno, como había comentado anteriormente, me gusta justamente cómo divide esta primera parte en donde aborda el papel de la ciencia a nivel global, la evolución histórica, la influencia externa que tiene la ciencia, y en una segunda parte, cómo el autor habla acerca de la ciencia en México, examinando la relación que tiene con el Estado y con las políticas científicas que están implementadas a lo largo de los diferentes gobiernos. Y ahí ustedes se van a poder dar cuenta, como ya lo ha comentado anteriormente el autor, que tengo que decir también que es muy difícil hablar de qué habla el autor, porque ahí cada uno puede también tener una lectura diferente del libro, pero bueno, me ha dado muchísimas luces hacia dónde también él hace su interpretación y de dónde llega a ciertos resultados en la investigación. Yo estoy muy de acuerdo con él con muchas de ellas y ahora las comentaré también. Para ello, entonces, les comentaba un poco justamente que se cree tradicionalmente que cuando se habla de ciencia, nosotros concebimos la ciencia como un conjunto de conocimientos plenamente objetivos, algo así como inmutables, inamovibles, que explican la realidad, sus influencias externas, etcétera. Sin embargo, pues nos vamos a dar cuenta justamente en este camino del libro cómo es que la ciencia también ha tenido un recorrido de políticas científicas que la ha ido encauzando particularmente hacia ciertos fines, cumpliendo ciertos objetivos, generando ciertos resultados, y que no siempre estos son ni han sido tan democratizantes, ni han sido para todos, ni todas y todos hemos estado siempre en el camino ni en el foco de la ciencia, al menos de lo que se ha desarrollado y de lo que se ha financiado como ciencia. Es ahí entonces donde podemos darnos cuenta que ha habido una privatización no solamente de la ciencia, una privatización de la tecnología, una privatización del conocimiento y por lo tanto una privatización de los beneficios que nos corresponden a todos. No porque toda la ciencia sea pública o se genere con recursos públicos, pero una gran parte en el desarrollo de ella sí tenía ese sentido, ¿no? Que fuera financiada con recursos públicos y que además tuviera un beneficio público. Pero tampoco, y yo también allí me adhiero un poco a lo que comentaba el autor, pero que sea privada no significa que tenga que ser adversa a lo mismo, ¿no? El hecho de que la ciencia pueda ser, por ejemplo, financiada a través del sector privado, no puede decir que esto tenga que ir en contra, pues, de los intereses generales de una nación o incluso de los intereses globales, como también lo pudimos ver en el caso de la pandemia. Esta última pandemia que vivimos y el caso de las vacunas y cómo había una privatización de ese conocimiento científico a partir de los grandes laboratorios y de las naciones más poderosas y cómo ellas captaron todo ese conocimiento. Y bueno, evidentemente hay un grupo de población que siempre sufre más. Ese grupo de población que está sectorizado y el conocimiento que está sectorizado, a través de diferentes ámbitos, por ejemplo, materias, disciplinas, líneas de investigación, y donde también tiene beneficios simplemente a ciertos grupos, a ciertos segmentos, a ciertos sectores de la población y a ciertos intereses corporativos también. De ahí que pues particularmente el autor, y aquí voy a saltarme un poquito para ir a algunas de las últimas conclusiones que hace el autor, en donde habla acerca de esta necesidad de tener propuestas. A mí me parece en principio que tendrían que ser propuestas diferenciadas de cada una de las áreas, de cada una de las disciplinas que hay en la ciencia, porque a veces medirnos a todos bajo el mismo rasero es bastante complejo y además nos lleva a generar muchas confusiones. Para ello, entonces, nos dice el autor, dentro de esta lectura y este libro que le recomendamos muchísimo, es algunas propuestas. Por ejemplo, él habla acerca de un mayor financiamiento hacia la ciencia pública.
esta inversión que se requiere que sea sostenida en la investigación y en el desarrollo con un enfoque para resolver los problemas nacionales. Claro, evidentemente todos estos elementos tienen que ir dirigidos a ciertos problemas nacionales y particularmente a mí me parece, y ahí también coincido con el autor, a ciertos sectores de la población y a ciertas regiones, ejes globales en donde regularmente han sido ignorados completamente. Lo podemos ver a nivel global, evidentemente, ¿no? Toda la parte sur del mundo, pero también lo podemos ver dentro de nuestro país. ¿Cómo es que, por ejemplo, hay un gran financiamiento en las grandes ciudades, en las grandes urbes como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, pero, por ejemplo, cómo han sido olvidadas muchas universidades de los estados? Universidades públicas de los estados. Me parece una cosa bien lamentable porque a partir de eso no solamente no se puede desarrollar, por ejemplo, el tema de la investigación, el tema tecnológico, sino que gran parte de la población, de los jóvenes de estas regiones también tienen pues esa condena al rezago en el conocimiento, no solamente para los momentos en donde llegan al posgrado, sino para el propio acceso a la educación pública. Para ello, entonces, bueno, podemos darnos cuenta ahí que es importantísimo este tema de financiamiento, sin olvidar que somos un país bastante multicultural y que además se requiere la integración de todas las personas y de todos los individuos. Para ello, entonces, él pasa a un segundo punto donde habla acerca del acceso abierto al conocimiento, que también es una de las premisas importantísimas, por ejemplo, dentro de la investigación, tanto cuantitativos como cualitativos. Hay esfuerzos importantes también que se hacen desde las universidades y desde los centros de investigación, así como también de todas esas entidades evaluadoras. Sin embargo, es demasiada la presión, y ahí yo también coincido con él acerca de esta precariedad de las condiciones laborales y de las oportunidades que hay en el mundo académico al día de hoy en nuestro país y en el mundo, en donde gran parte de la ciencia se mide a través de un impacto que es en muchas ocasiones ficticio o imaginario, y donde esta presión incide directamente en la vida, en la dignidad de estas condiciones que tenemos todos los que nos queremos dedicar al tema científico. Ahí yo creo que es importantísimo no solamente democratizar estos accesos a la información científica, que ese es otro punto, que es el tema, primero, darle esta dignidad a las condiciones laborales de los científicos, que pareciera gente que está fuera, ¿no?, de nuestro alcance, o a veces cuando nos preguntamos, bueno, pues ¿cuántos científicos tenemos alrededor? ¿Cuánta gente realmente se dedica a esta producción de conocimiento? Y ahí nos damos cuenta tal vez que lo vemos tan alejado que no nos hemos parado a mirar exactamente cuáles son esas condiciones, o a veces tenemos imaginarios muy diferentes a lo que realmente está sucediendo en la academia. Hay que echar un chapuzón, una mirada más a fondo acerca de cuáles son esas condiciones que se encuentran al día de hoy, en donde un académico, al mismo tiempo que tiene que hacer docencia, tiene que hacer investigación y tiene que hacer difusión de la cultura, y a un nivel que de verdad es a veces hasta inhumano. Esta situación es bastante importante para el análisis, y de ahí trabajar en que todos estos productos, una vez que se realizan a través de la financiación pública, no terminen en manos de las empresas privadas, porque muchas veces sucede que todo ese conocimiento que se ha llevado y que se ha trabajado a través de las instituciones públicas y de académicos de las instituciones públicas terminan privatizándose a través, por ejemplo, de editoriales privadas. Y entonces este tipo de situaciones también generan una restricción de un conocimiento en donde hay mucha inversión, pero realmente no termina viéndose como parte de un bien público. Y eso es lo que es el conocimiento, un bien público que tiene la finalidad de mejorar las condiciones de todas y de todos. Y también habla el autor acerca de la ciencia como un compromiso social, que eso también para nosotros que somos de las instituciones públicas que tenemos, que somos pues arraigados a nuestra institución pública, o que tenemos todo un camino de instituciones públicas, ¿no? A veces decimos, somos hijos de las instituciones o de las escuelas públicas. Muchos de nosotros seguramente así.
pero hay que reforzar este entendimiento de compromiso social que todas y todos tenemos con el conocimiento y con la ciencia, en donde dice el autor que debe de orientarse a la solución de problemas sociales y ambientales en lugar de estar al servicio de los intereses económicos. Y a ver, es muy complejo, evidentemente, cuando hay precariedad en el mundo laboral, evidentemente el interés de los individuos o de las personas va cambiando hacia un mundo en donde tenga algún resultado más económico. Por eso es que todo tiene que incidir desde la raíz e ir cambiando hacia arriba. Y el punto número 4, que no me voy a tardar mucho porque tal vez estoy también poniendo algunas palabras adicionales en la boca del autor, que ya me dirá si lo entendí bien o no, pero el último punto, que es el de la revisión de las métricas de evaluación, que es una de las cosas que hemos estado comentando anteriormente, como las métricas de evaluación en muchas ocasiones no atienden a las necesidades claras tanto de los investigadores como a las finalidades de las instituciones, en donde el autor nos dice que se deben de establecer nuevos criterios para medir la producción científica, que no solamente se basen en publicaciones, en revistas internacionales, que en muchas de ellas tienen incluso un costo el poder publicar, ya sea que se asuma por parte del investigador o por parte de la institución pública en donde trabaja, si es que tiene ese financiamiento. Imagínense, en este sentido tendríamos que volver al tema de las condiciones laborales, porque no solamente tenemos toda una serie de cúmulos de conocimientos a través de los años que queremos plasmar, que todos quienes estén escuchándome, que estén en el doctorado, estén en la maestría, sabrán que es difícil enfrentarse al momento de la escritura, ¿no? Que después, bueno, va siendo cada vez un trabajo cada vez más, fluido, pero que en realidad estamos plasmando nuestras ideas que valen muchísimo, estamos plasmando nuestra experiencia que vale muchísimo, y finalmente cuando queremos publicar nos piden que además paguemos por publicar. Es un contrasentido totalmente al tema de los intereses públicos. Para ello, entonces, en este caso, los criterios para medir esta producción científica no solamente tienen que basarse al día de hoy en el tema de las publicaciones, ni qué número de publicaciones necesariamente sean, o en qué revistas internacionales de cobro se puedan realizar, sino, dice el autor, en un impacto real a la sociedad. Y ahí me voy a quedar yo con que he acompañado un poco al autor entre la crítica, ¿no? Ese mundo de claroscuros que se da mucho en el ámbito académico, y que me parece que al día de hoy un tema importantísimo es sentarnos a discutir cuáles son las condiciones que vivimos todas y todos quienes nos dedicamos o pretenden dedicarse a este mundo académico, y además tratar de mejorarlas para que las siguientes generaciones tengan acceso a vivir una vida en donde el conocimiento no esté privatizado, donde no esté sectorizado y donde tenga una finalidad pública para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su importantísima contribución a la reflexión, la ponderación, la valoración de esta obra tan importante para el conocimiento científico y para la transformación de esas realidades tan atroces, tan terribles que las sociedades contemporáneas padecen, y que la ciencia sea de utilidad para la incidencia social, para el cambio de las necesidades de las personas, de los seres humanos, ¿verdad? Y que vaya en un sentido de justicia social. Muy bien, damos desde luego ahora el uso de la palabra al doctor Raimundo Espinosa para que nos comparta sus reflexiones. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todas y todos, muchas gracias. Preciso que no soy doctor, sino candidata a doctor, ¿no? Bueno, primero pues agradecer también a las autoridades del SENADE la oportunidad de participar en la presentación del libro de Isaac, y bueno, por supuesto a todas y todos los que están pendientes de la transmisión, así como pues a Abril, que nos ha dado parte de su tiempo para acompañarnos esta mañana a la presentación, y por supuesto pues todas mis felicitaciones a Isaac por este libro que hoy nos reúne, porque son temas que además fueron los que nos unieron, ¿no? Los que nos permitieron conocernos pues hace ya algunos años, cuando empezaron precisamente los debates en torno al cambio de políticas de ciencia y tecnología en México, y también pues lo que fueron
las discusiones, lo que fueron las discusiones que dieron pie a la primera Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, ¿no? Es en ese contexto que nos conocemos, Isaac, y bueno, me da mucho gusto que ahora pues estemos acá presentando tu libro. Bueno, a ver, pues ha habido otros intentos de hacer balances sobre la política de ciencia y tecnología en México, ¿no? En años anteriores. Me parece a mí que en muchos casos bastantes, pues textos bastante complacientes, ¿no? Y incluso comprometidos a un punto en donde ya ahora les da un poco de pena reconocerlo, con pues las políticas de financiamiento público para la innovación tecnológica privada, sobre pretexto de que con eso se generaría competencia y crecimiento económico, lo cual no pasó, ¿no? Y eso es lo que caracterizó las políticas neoliberales en el sector. Bueno, sin embargo, pues los libros de la reflexión sobre la política, ya no solo de ciencia y tecnología, sino también de humanidades, de ciencias, en plural, tecnologías e innovación en México, pues son mucho más recientes, los artículos en general y los libros, ¿no? Las obras como la que ahora nos presenta Isaac. Me parece a mí, Isaac, que pues este libro va en la senda de uno en el que también tuviste tú y otros colegas oportunidad de participar, que se impulsó en ese momento desde el CONACYT, que fue este libro de la política pública en ciencia, reflexiones desde el pensamiento crítico, que va precisamente en esta línea de presentar debates desde distintas perspectivas, pero con el pensamiento crítico, desde un horizonte de pensamiento crítico sobre lo que ha sucedido en México en años recientes, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que inscribir esta obra de Isaac, y bueno, seguramente vendrán otras, entre ellas, Isaac, pues también muy pronto espero yo, pues la publicación ya finalmente, también por parte del Fondo de Cultura Económica, pues de esta Ley General en materia de HSTI comentada, en donde participan, bueno, pues decenas de autores, y que tuve la oportunidad de coordinar junto con Isaac, ¿no? En fin, es una obra, me parece a mí, que va en este camino y significa también un parteaguas, porque ya no son los análisis sobre la política de ciencia como se habían venido haciendo, en primer lugar. Y en segundo, también desde los estudios jurídicos, digamos, pues es una obra también diferente, porque lo que nos reúne aquí y da el pretexto para hacer la presentación desde el CENADE, pues tiene que ver con que la ciencia ahora también se reconoce incluso a nivel constitucional, también por supuesto de tratados internacionales, pero también ahora a nivel legal, de ley, que es esta ley general, pues como un derecho humano, ¿no? Y el trabajo que hace Isaac en el libro, pues es otra manera de presentarle a la comunidad jurídica nacional e internacional también, ¿por qué no?, pero de entrada nacional, una manera distinta de entrarle al tema de los derechos humanos, en este caso el derecho humano a la ciencia, porque pues no es un libro clásico de dogmática y exégesis jurídica, que son los libros que escriben los que estudian e investigan en derecho normalmente, sino que más bien pues es un libro que recurre pues al análisis de contexto, a la revisión histórica y también, bueno, a la revisión de las condiciones que han ido determinando pues las políticas, la legislación y los cambios de política y legislación en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces me parece que también tiene tiene esa característica que lo singulariza, ¿no? Y que, bueno, pues lo hace relevante, porque pues es muy importante impulsar una manera distinta de estudiar derecho, de entrarle a los temas jurídicos, y yo creo que estos libros donde el derecho humano en juego, que en este caso es el de la ciencia, se presenta de otra forma, ¿no? Eso importante, y sería un primer comentario. En segundo lugar, quisiera yo hacer referencia a un par de elementos, de bloques generales de elementos que me parecen pues importantes. De alguna manera lo señaló ya el autor y también la doctora Abril. Yo quisiera agregar pues algo más, ¿no?, para interesar todavía más a quienes nos escuchan en que se acerquen a la lectura de la obra de Isaac. A ver, en primer lugar, ¿no?, la primera parte, que es una reflexión que además se lee, me pareció muy, muy fluido, Isaac, bien redactado, porque se lee bien el libro, ¿no? Y lo puede uno leer relativamente con relativa velocidad, porque te lo permite. A ver, el primer asunto fuerte que se trata, pues es
la subordinación de la ciencia a múltiples intereses distintos a los estrictamente epistemológicos con los que supuestamente está comprometida. Se supone que el único compromiso de la ciencia es con la verdad. La hipótesis de Isaac, lo que plantea en el libro, es que eso es falso. Que más bien esto que llamamos ciencia está comprometida con un montón más de intereses que no necesariamente tienen que ver con la verdad, ¿no? Pero utilizan la verdad y hablan en nombre de la verdad, ¿no? Y del método que nos lleva a la verdad. Pero estos intereses pues son de diversa índole. En términos generales, bueno, son intereses económicos, corporativos, ¿no? Que tienen que ver con cómo se subordina la ciencia para obtener ganancias, ¿sí? Para privatizar el conocimiento y obtener ganancias a partir de ello a través de mecanismos de propiedad intelectual. Esa es una primera línea muy importante. Pues poco tiene que ver la verdad con eso, ¿no? Y la búsqueda desinteresada de la verdad y la bios teoreticos de Aristóteles, pues muy poco tiene que ver con esto. Bueno, luego, pues también intereses militares, ¿no? La historia de la ciencia, y siempre, pero es muy evidente en esta llamada ciencia moderna, ¿no? La ciencia en la modernidad, pues es muy evidente que está atravesada por las guerras, por el uso bélico de los conocimientos estratégicos y del desarrollo de tecnologías, ¿no? Pues muy poco tiene que ver eso también con la búsqueda desinteresada de la verdad. Más bien ahí lo que está en juego es la capacidad del ser humano, no para crear, para desarrollar fuerzas productivas técnicas a favor de la humanidad, sino más bien la capacidad que tiene el ser humano en ciertas circunstancias históricas de crear incluso tecnologías nocivas, si no es que tecnologías de muerte, fuerzas destructivas de la propia civilización, ¿no? Bueno, poco tiene que ver eso con la búsqueda de la verdad. Y el otro gran rubro que señala, que nos hace ver Isaac, pues tiene que ver con la subordinación de la ciencia, de eso que es muy vago todavía, ahorita me voy a referir más a eso, con intereses de razón de Estado a veces, o intereses meramente políticos, ¿no? Cómo también desde el poder se manipula la actividad científica o los contenidos de la ciencia, ¿no? Eso también sucede, ¿no? Eso también pasa y se utiliza incluso para generar cierta legitimidad, ¿no? En gobiernos o en regímenes políticos. Bueno, en cualquiera de las tres, de esas tres líneas, ¿no? Que son sobre determinaciones que hay en la actividad científica, lo cierto es que pues la verdad queda pues un poco fuera de centro, ¿no? Y más bien pues la ciencia, o eso que llaman ciencia, se utiliza para fines muy diversos, muy diversos, ¿no? No necesariamente apegados a la búsqueda de la verdad. Bueno, a ver, ahí me parece importante entonces pues que entremos con un poco más de detalle a pensar los niveles en los que sucede, la complejidad con la que sucede esta subordinación, esta subsunción de la ciencia, ¿no? Pues a la dinámica de acumulación de capital, porque eso es lo que sucede en la modernidad. Las tres líneas, por donde quiera que caminemos, de lo que nos están hablando en el fondo, es de cómo la ciencia y la técnica quedan subordinadas al desarrollo del capitalismo, ¿no? De eso es de lo que está hablando. Bueno, a ver, la ciencia. A veces se entiende, y lo digo porque fue un escándalo cuando en la administración pasada, desde el CONACYT, la directora general del CONACYT hablaba de la ciencia neoliberal, ¿no? Y claro, los puritanos, que son estos cientificistas, ¿no? Que además resulta que ya cuando pues ya los hechos fueron aconteciendo, pues resulta que eran precisamente los que se oponían a todo cambio porque son quienes tenían las posiciones de privilegio, ¿no? Ellos representaban el statu quo con una posición conservadora como es la cientificista. Bueno, estos pues reconocidos investigadores, incluso méritos de la UNAM y demás, ¿no? O sea, hay de todo ahí. Precisamente son los que se oponían al cambio y son los que se espantaban, ¿no? Cuando se hablaba se caracterizaba a la ciencia como ciencia neoliberal. Claro, me parece importante porque ese es uno de los puntos nodales de la discusión que plantea Isaac de Paz. A ver, entonces esa ciencia que está sobredeterminada por tantos factores, pues es una ciencia que responde finalmente a la acumulación de capital. Y las formas en las que se acumula capital durante su desarrollo en la modernidad, pues una de ellas son los distintos dispositivos de implementación de las políticas neoliberales. Entonces, ¿hay o no hay una ciencia neoliberal? Eso es lo que tendríamos que estarnos preguntando, porque esa fue la denuncia pública que se hizo en México y el motivo por el cual fueron transformadas las políticas, las instituciones y la legislación de humanidades, ciencias y tecnologías y de innovación en el país, ¿no? Bueno, a ver,
esta subordinación de la ciencia puede estarse refiriendo a la ciencia como una actividad, o sea, la actividad misma de llevar adelante procesos de investigación científica, por ejemplo, ¿no? También puede ser que se entienda ciencia como política de ciencia, ¿no? También podría ser que se entienda esta subordinación como la ciencia como producto, como conocimiento que es resultado de un proceso de investigación que se cataloga como científico porque sigue un método que también se entiende como científico por una comunidad, ¿no? Por una cierta comunidad epistémica. Pero bueno, también puede ser que por ciencia se entienda todo un sistema de generación de conocimientos y de aplicación de conocimientos, ¿no? Algo mucho más integral, digamos. Y finalmente, incluso la idea de ciencia nos puede remitir a una cierta concepción del mundo, que es precisamente la forma en la que se refiere, por ejemplo, filósofos como Martin Heidegger cuando habla sobre la filosofía de la técnica, ¿no? Una cierta concepción del mundo tecnificado. En fin, y por lo tanto también de cierta manera pues deshumanizado, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar sobre todo en los primeros tres formas de entender ciencia y su subordinación, ¿no? Cuando hablamos de la ciencia como actividad, pues esta subordinación me parece a mí que tendríamos que ubicarla pues en el trabajo concreto que llevan a cabo todos aquellos que pertenecen, que realizan algún trabajo de por sí subordinado, los trabajadores de la ciencia, por decirlo así, ¿no? Profesores, investigadores, académicos, etcétera, ¿no? Porque todos ellos están sujetos a un montón de presiones y a un montón de intereses, un montón de determinaciones que van más allá de su buena voluntad y el deseo que ellos tengan de buscar la verdad, porque al final no buscan la verdad, su actividad termina siendo desviada hacia otros fines, entre otros fines su propia subsistencia. Por eso más bien la actividad científica en búsqueda de la verdad queda subordinada a la búsqueda de mayores ingresos para tener una vida más digna. Y la verdad se pierde, porque lo importante ahora es poder acceder al SNI y poder ascender en el SNI, o poder tener mejores posiciones dentro de sus espacios académicos en las universidades. Esa es la verdad, y eso hay que decirlo. Luego, bueno, y hay un montón de condicionantes más, ¿eh? Cuando el financiamiento es privado, el financiamiento privado exige ciertos resultados. Ahora lo voy a plantear en relación con los productos. Si nos vamos a ver la ciencia dando resultados, la ciencia como productos, conocimientos, ¿no? Bueno, resulta que pues aquí sí se aplica el viejo adagio de quien paga manda, ¿no? Entonces resulta que los investigadores que obtienen becas o proyectos de financiamiento para llevar adelante su trabajo profesional como investigadores, resulta que pues tienen que entregar ciertos resultados, y bajo la presión de quien financia, pues eso muchas veces obliga a que los resultados se manipulen, ¿sí? Entonces lo que se cometen son pues realmente fraudes académicos. También sucede cuando se subordina la actividad científica, porque esta competencia por tener mejores posiciones e ingresos también genera múltiples fraudes académicos. Pues esos son todos los plagios, de eso está llena la comunidad, de eso está lleno en el SNI, ¿no? De múltiples plagios, todo el tiempo pasa, ¿no? Pero también cuando la ciencia se mira como producto, la subordinación se ve en la manera en la que se distorsionan estos resultados. El tema, me parece a mí que de transgénicos, de organismos genéticamente modificados y muchos otros, pues tienen que ver con ello. Hay un ejemplo que pone Isaac muy bueno ahí en el libro, que tiene que ver con los cigarros y si causan cáncer o no. Bueno, pues eso se manipuló. O sea, eso lo manipulan las empresas porque son las que pagan por esas investigaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la búsqueda de la verdad? Porque ahí no se busca la verdad, son otros intereses y hay alguien que los puede satisfacer, porque con un estudio que parece académico y muy profesional, pues se legitima pues la actividad comercial y las ganancias que obtienen ciertas empresas. Bueno, el otro punto que es entender la ciencia como una política, ¿no? Política de ciencia. Bueno, ahí lo que sucede es que el mismo aparato de Estado es capturado por intereses privados en detrimento del interés público nacional. Eso también pasó en México, ¿no? Y en lugar de estar buscando el desarrollo de conocimiento de frontera, ¿sí?, o generar proyectos de investigación con incidencia social para atender problemáticas nacionales, resulta que en nombre de la libertad de investigación, pues se financiaban proyectos de ciertos grupos y redes de poder que eran pues las cúpulas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
para proyectos que no tenían ningún reconocimiento internacional o para proyectos que no tenían ninguna incidencia ni utilidad social, ¿no? Entonces, ahí también se ve esta forma en la que se puede subordinar la ciencia como política de ciencia, ¿no? Todas ellas pues con mucho riesgo y en ningún caso tiene que ver nada con la verdad, nada tiene que ver con la verdad. Cuando yo fui titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT, lo he dicho muchas veces, pues la mayor parte de las ocasiones en que miembros de la comunidad me buscaban, pues no era, y lo lamento mucho, pues no era para discutir sobre filosofía de la ciencia, no era para discutir sobre políticas de ciencia, no era para ver de qué manera se podrían construir proyectos de incidencia. La mayor parte de las veces era para ver de qué manera podían ellos acceder a recursos, de qué manera podían ellos impugnar o contrarrestar malos resultados que habían tenido en sus evaluaciones de proyectos, incluso personales en el SNI. Pero no eran discusiones de fondo sobre cuál es la ciencia que requería el país. Y eso es muy triste, ¿no? Pero de eso es de lo que nos habla el libro de Isaac. Precisamente de ese tema es del que nos habla el libro de Isaac, ¿no? Bueno, ese es un bloque de problemas. El otro asunto tiene que ver también con la transformación que sufrió el Sistema Nacional antes de Ciencia, Tecnología e Innovación, ahora de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, según mandata la ley, porque eso es lo que dice la ley que está vigente, ¿no? Bueno, es importante contrarrestar para entender mejor la segunda parte del libro de Isaac, pues algunas diferencias que son claves, ¿no? Por ejemplo, la legislación anterior en México era una ley federal que con muchos problemas podía generar instrumentos de coordinación con leyes locales y sobre todo entre autoridades federales y autoridades locales, donde todo el punto de encuentro que ellas tenían pues eran los comités técnicos y de evaluación que había en los fideicomisos regionales, en los fondos regionales, ¿no? En donde el problema no era qué ciencia requiere el país, qué ciencia requieren las regiones o los estados, sino el problema es cuánto dinero me vas a dar, federación, a las entidades federativas, para utilizarlo como ellos quisieran. Incluso a veces para hacer carreteras o caminos que no tenían y que no querían pagar con el recurso propio, ¿no? Todo eso pasaba. Es muy famoso el proyecto creo que fue en Hidalgo, de mejoramiento en la preparación de la barbacoa. Ese es un proyecto que financió CONACYT. Es vergonzoso, por no citar ya lo de la pasta de las pizzas, o lo de la salsa de las pizzas, o lo de la pintura de Nissan, de Ford, de Volkswagen, ¿no? O sea, por no citar esos que también se conocen mucho. O sea, es una vergüenza, es una verdadera vergüenza, ¿no? Bueno, la nueva ley es una ley general, que la idea es que tenga mayores instrumentos para generar una coordinación sustantiva, no solo administrativa y financiera, sino sustantiva, con un compromiso de aportaciones que no solo se recargue en la federación, sino que se reparte entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, pero que involucre también al sector privado. Porque claro, todos reclaman, bueno, es que, dicen siempre, en Corea, en Japón, en China, sí, pero allá quienes ponen la mayor cantidad de presupuesto son los privados, no el Estado. Aquí es el Estado el que ha estado financiando las actividades de ciencia y desarrollo tecnológico, ¿sí? Y lo han hecho sin resultado porque fueron a fondo perdido. Y los resultados que esperaban nunca sucedieron. Ese es el gran fracaso de la política neoliberal de ciencia y tecnología en México, ¿no? Bueno, luego, también es importante tener en estas coordenadas pues la distinción entre entender la ciencia como una mercancía, como un servicio por el cual se cobra, incluso, a entenderla como un derecho humano, más todavía, como un derecho colectivo. Forma parte de los DESCA, particularmente como un derecho cultural, y de hecho es considerado el último derecho cultural. Sí, por eso lo dejan hasta el final y nadie se ha puesto a estudiar eso. En México no hay publicaciones sobre eso. Recordarás, Isaac, los primeros textos sobre esto pues fueron discusiones y textos que nosotros mismos hicimos precisamente en el contexto de generar la nueva ley, la nueva legislación para reconocer y desarrollar conceptual y normativamente el derecho humano a la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante porque el enfoque cambia por completo. Se trata más bien de facilitar, de garantizar el acceso universal al conocimiento para todas las personas, no solamente los profesionales de la ciencia, y para que también, no solo el conocimiento, sino los beneficios del progreso científico y tecnológico sean para todos. Por eso es que el derecho humano a la ciencia es un derecho habilitador de otros tantos derechos. El día de hoy, en esta época en la que nosotros existimos, pues el derecho humano a la ciencia es el derecho del siglo XXI,
precisamente porque el ejercicio de todos los demás derechos requiere del conocimiento y de la tecnología, y de eso trata el derecho humano a la ciencia, del acceso universal a esas capacidades de conocimiento y de técnica. Bueno, el otro punto importante que distingue, pues son precisamente el tema de los financiamientos, ¿no? La idea era que con recursos públicos se financiaran proyectos privados, que muchas veces no llegaban a nada, y cuando llegaban a algo, el resultado se apropiaba también privadamente a través de las diferentes figuras de propiedad intelectual, ¿sí? Que luego ya se podían licenciar a otros en el sector privado. Pero el sector público que había financiado, y que incluso en muchas ocasiones, pues la infraestructura y el personal que desarrollaban los proyectos también eran trabajadores del sector público o universidades públicas, laboratorios públicos, resulta que después no tenían ya acceso a todos los productos de la investigación. Ese es un gran problema, y si nos hubiera dado resultados, bueno, a lo mejor no seríamos tan críticos. Lo cierto es que no pasó. El cambio en el paradigma, y es también el trasfondo en la discusión que nos plantea Isaac en su libro, pues tiene que ver con, más bien, las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, ¿sí? También todo lo que tiene que ver con humanidades que reciban financiamiento público, pues deben redundar en beneficio público. Eso por elemental lógica. Bueno, eso que digo y que parece tan, pues de sentido común, eso no pasaba. Eso apenas ahora es que se intenta que pase, y yo espero que las autoridades actuales se mantengan firmes en ese propósito, ¿no? Porque se trata de defender el interés público nacional, más en la coyuntura que estamos viviendo ahora frente al segundo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, donde lo que se vuelve necesario es la defensa de la soberanía nacional, y para reivindicar la soberanía nacional se requiere, entre otras, también la defensa de nuestra soberanía científica y tecnológica. Para eso sirve esa ley, y las autoridades deberían estar al pendiente de ello para actuar en consecuencia. Bueno, finalmente ya mi último comentario. Decía Isaac, una ciencia con utilidad social. ¿Cómo lo logramos? Pues hay muchos obstáculos, ¿no? La verdad es que pues es muy complicado. Yo creo que además de superar, tenemos una nueva legislación que es muy bonita, pero hay que aterrizarla y hay que implementarla. Para eso es necesario, pues me parece a mí, afinar todavía más estructuras administrativas, no solamente en autoridades federales, sino también de las autoridades locales. Hay grandes lagunas y vacíos e inercias, ¿no? Pero también, y es son actores fundamentales, las universidades. La mayor contradicción que encontraba el CONACYT, la administración pasada, para implementar los cambios de políticas, los nuevos reglamentos, la nueva ley, pues eran las mismas universidades. La Universidad Nacional pues tenía una reglamentación que no quería cambiar, y ellos, no siendo la autoridad competente, sino una persona a la cual el CONACYT le prestaba servicios, quería imponer sus condiciones al CONACYT. Completamente absurdo. Bueno, y esa actitud tomaban otras tantas universidades públicas y privadas en el país. Entonces, ahí hace falta hacer muchos cambios en las estructuras y mecanismos administrativos de agentes tan importantes como las universidades y muchos otros, e incluso pasa en los centros públicos de investigación. Otro elemento que es también muy complicado tenemos que entender que esta batalla por el derecho humano a la ciencia, por una ciencia libre, incluso diría yo, pues es una batalla también cultural, porque hay toda una serie de prácticas y creencias que son asumidas y que se confirman todos los días y que es muy difícil cambiar. Hay sectores de la comunidad que se opusieron precisamente al cambio porque ellos se beneficiaban, ¿no? Y reproducían una cierta cultura en todos los que venían detrás de ellos, que de manera irreflexiva se oponían. Eso pues ya nos lo relató también rápidamente Isaac, ¿no? Pero es una cultura. Pasa lo mismo con los abogados, se resisten mucho a los cambios porque hay una cultura jurídica heredada del neoliberalismo que nos impide realmente, cuando hay que comprometerse en los hechos con la democracia, dar los pasos hacia adelante. Por eso la resistencia en la reforma judicial. Es lo mismo que pasa con los cambios en los temas de ciencia y tecnología, una resistencia que es incluso cultural del gremio de científicos y tecnólogos mexicanos, ¿no? Bueno, finalmente, pues sí concuerdo en que el tema del presupuesto es muy importante, pero también me parece que se puede hacer bastante más con el presupuesto que se tiene si se asume con completa responsabilidad, porque todavía a mí me tocó ver gastos que me parece que no eran los gastos hacia donde había
la materia de gasto pues no era hacia donde debería ejercerse el gasto público, pero por supuesto sí falta mucha más inversión en el sector público para mantener y estar pues al día con los diferentes instrumentos, aparatos, máquinas que se requieren, por ejemplo, en los centros públicos de investigación, ¿no? Entonces sí es todo un tema y un gran reto para el Estado mexicano. Bueno, pues yo con esto termino mi comentario sobre el libro de Isaac, los invito a leerlo. Estos temas están en el trasfondo de las discusiones que él pues magistralmente nos plantea en esta obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Raimundo. Y queremos compartirles que en línea nos han llegado algunas preguntas muy importantes. Laura Ramírez pregunta al presentador, al autor del libro y a los comentaristas de la obra, frente a la situación que México enfrenta con la relación bilateral con Estados Unidos, ¿qué papel juega la ciencia y el derecho? Y Rafael Espinosa nos dice, la alta especialización en las áreas de investigación en ocasiones genera un olvido de que la necesidad es la madre de la ciencia. La ciencia y su aplicación forman un sistema simbiótico, de ahí que no puede ser neutral la ciencia. Irma Aguirre nos comparte lo siguiente. También las agendas científicas han sido determinadas por los intereses del modelo económico neoliberal. ¿Cómo es posible que no se difunda la curación del BPH, pero grandes avances en la industria estética de las mujeres? JJ Hernández nos dice, uno de los temas más polémicos en estas semanas han sido los transgénicos. ¿Qué papel juega la ciencia y los científicos en el Estado mexicano sobre esto? Marco Antonio Telles nos pregunta, y al autor y a nuestros comentaristas, ¿la ciencia y la tecnología no deben ser medibles por publicaciones y por número de patentes? Es una pregunta. Adelante, por favor. Son para los tres. Bueno, ¿me recuerda la primera que era una directa al presentador, por favor? Sí, la primera. Ajá. Sí, claro, doctor. Frente a la situación que México enfrenta con la relación bilateral con Estados Unidos, ¿qué papel juega la ciencia y el derecho? Muchas gracias. Bueno, definitivamente me dediqué a estudiar la política científica mexicana del siglo XX para saber si tenemos o no un modelo, un sistema de ciencia fuerte. Pues la obra dice que no. ¿Y por qué es importante llegar a una respuesta? Precisamente para enfrentar este tipo de coyunturas. Al no tener un sistema científico y tecnológico propio, pues dependemos de importar aparatos, modelos, tecnología, todo. Prácticamente me atrevo a decir que todos los aparatos que usamos a diario de telecomunicación no están hechos necesariamente en México y son de empresas transnacionales y por lo tanto nos cuestan un dineral en lo individual y en lo colectivo. La obra plantea de fondo, para responder esa pregunta, pues claro, fortalecer a nuestra formación de comunidad científica, nuestras infraestructuras en las universidades públicas y en los centros públicos de investigación científica, en todos los aspectos, en el material, en el intelectual, o sea, planes de estudio, procesos formativos y, por supuesto, en el directivo. Entonces, esa es la gran aportación que se puede hacer desde la ciencia, una ciencia soberana nacional. Eso es como la teleología del trabajo. O sea, necesitamos tener una ciencia con utilidad social, pero también nacional, soberana, que responda a este tipo de sinergias, tanto locales como regionales y ahora nacionales, ¿no? Y me atrevería a decir hasta geopolíticas. Y en relación con el papel que juega la ciencia, por ejemplo, en yo no diría que es un momento en que los transgénicos están en cuestionamiento, sino que a lo largo de los últimos 40 años se han cuestionado, solo que no se visibilizan esos cuestionamientos hacia ese tipo de productos, porque son verdaderamente productos comerciales. E incluso hay científicos, el doctor Francisco Bolívar Zapata, que le dedicó todo un trabajo de investigación a justificar su uso, su existencia y sus bondades, todo un trabajo financiado. Entonces, precisamente en esta semana, la doctora Marilena Buya presenta un informe especializado
porque incluso un sector académico y científico dice que no causan ningún daño. Entonces, hay estas posturas encontradas y en las comunidades se puede ver cómo hay un grupo de personas dedicadas a justificar la existencia de productos comerciales de índole científica y pues otra parte a cuestionar la verdadera utilidad social de esos productos. Entonces, claro que jugamos un papel en este momento trascendental, todas las personas que nos dedicamos a la docencia, a la investigación, a la gestión. Y de eso se trata el trabajo, de abrir el debate, porque también es un debate incómodo. Todo lo que se ha dicho aquí por los comentaristas es incómodo al interior de nuestras comunidades, pero también son las pláticas del día a día. O sea, no revelo algo, el hilo negro de la ciencia en México. Son cuestiones que hacen falta estudiar mucho más, con mayor profundidad, para responder precisamente a estos retos. Y bueno, con esto cedo el uso la voz a mis comentaristas. Muchas gracias, doctor. Por favor, doctora. Sí, voy a tratar de ser breve. Bueno, pues muy interesantes las preguntas, siempre se agradece muchísimo la interacción con quienes nos están escuchando. Y bueno, en ese sentido, voy a tratar de contestar muy brevemente, casi todas, pero muy poquito tal vez. En el caso de la primera pregunta acerca de nuestra relación con Estados Unidos y el papel que juega la ciencia y el derecho, yo creo que justamente esta nueva situación geopolítica que se está gestando nos va a obligar como país nos va a impulsar a tratar de generar innovación, creatividad ante la crisis y muy particularmente, bueno, por ahí la voy a ligar con la otra pregunta acerca de los transgénicos, ¿no? Esta resolución acerca de los transgénicos que México tiene que acatar por este panel, en donde México prefiere acatar las resoluciones de los paneles a tratar de ir en una controversia y para ello, pues a mí me parece particularmente que este tema, al igual que muchos otros, nos va a obligar como país a crear más estudios para demostrar los efectos adversos o benéficos de cada uno de estos elementos que nosotros estamos tratando de llevar a las controversias no solamente con Estados Unidos, sino seguramente con muchos más socios comerciales. En el caso de la pregunta relativa al BPH y los grandes avances, sí se comentaba por ahí con otro de los ponentes acerca de estos intereses de los modelos económicos y particularmente por ahí neoliberales. Me parece que es interesante la pregunta, particularmente porque se hace el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué no hay una cura o por qué no hay un avance en varias enfermedades, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que es lo que preguntan ahí, ¿no? Bueno, porque hemos sido históricamente rezagadas y olvidadas, no solamente en el ámbito de los derechos, ¿no? No solamente estamos hablando en el tema del sufragio, que fue a mitades del siglo pasado apenas, ¿no? No solamente en el tema, por ejemplo, de los derechos sexuales, reproductivos, sino también en el tema de nuestra introducción en el interés científico. Y entonces, claro, para ello, las mujeres hemos sido olvidadas, rezagadas, y la ciencia voltea a vernos, pero no siempre bajo las premisas adecuadas. Por ejemplo, dice la pregunta, ¿por qué, por ejemplo, hay grandes avances en la industria de la estética, ¿no? Y no en el caso de de las grandes enfermedades, de los grandes síntomas que podemos tener las mujeres? Bueno, porque sigue siendo un tabú gran parte de esas enfermedades y porque en realidad históricamente tenemos esta cuesta arriba todavía al día de hoy. Y en el caso de la pregunta acerca de la ciencia y la tecnología para medir las publicaciones, se preguntan por ahí acerca de las patentes, ¿no? Si sería a través de las patentes como deberíamos de medirnos. Bueno, para mi gusto no, principalmente porque no todos los ramos de todas las áreas ni de todas las disciplinas pues generamos patentes, y aunque podríamos generar patentes, esto implicaría en gran medida que que creemos, pero que creemos para la privatización y no necesariamente esa me parece a mí la salida adecuada. Es bastante más complejo el tema, tendríamos que evidentemente discutirlo en un foro que pudiera ser incluso segmentado a través de las diferentes áreas para saber cuál es el mecanismo adecuado para una medición que sea más justa, más idónea, más proporcional a cada una de nuestras áreas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su contribución. Adelante, maestro, adelante. Gracias. Bueno, a ver,
bueno, no sé si nos hemos dado cuenta, pero el neoliberalismo que no terminaba de morir, pues está muriendo, ¿no? Las últimas 24 horas está muriendo, precisamente porque el paradigma de esas políticas neoliberales fueron los basadas en tratados de libre comercio. El paradigma fue el Telecán, que evoluciona después en Temec. Pues eso se rompió cuando Donald Trump impone 25% de aranceles, ¿sí? Eso, el núcleo de las políticas neoliberales que no terminaban de morir en el gobierno de la Cuarta Transformación, pues no los termina de enterrar el gobierno de la Cuarta Transformación, los entierra quien los impuso, Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, ¿no? Eso es muy importante porque tenemos que comenzar a pensar las políticas públicas de nuestro país en estas nuevas coordenadas geopolíticas y en este reacomodamiento de los procesos de acumulación de capital, ¿sí? Sobre todo siendo nosotros el vecino más importante de Estados Unidos, que tiene esta nueva actitud y pretensión que no estaba en los cálculos, porque la construcción del Plan México, toda la política de nearshoring que se ha estado insistiendo tanto, estaba construido bajo el supuesto de que México mantendría una relación comercial fundamental con Estados Unidos. Eso puede ser que no suceda, ¿sí? Entonces tenemos que pensar también las políticas de ciencia y tecnología a partir de este nuevo contexto. Y es muy importante que lo hagamos, ¿no? Eso por lo que toca a la primera pregunta. Luego, bueno, el tema de transgénicos da mucho de qué hablar. Yo recuerdo cuando estábamos en vísperas esperando las sentencias de la soya transgénica en los casos de Quintana Roo, donde tuve la oportunidad de participar aquí en la Corte, pues cómo llegaban los abogados de Monsanto, ¿no? Y tenían acceso en la Corte, siempre muy solemne, muy seria, como siguen siendo los pasillos de la Corte, lo cual muy pronto va a dejar de ser así, y qué bueno, con acceso completo, ¿no? Incluso, bueno, pues facilitando modelos para sentencia, ¿no? Bueno, conmigo se acercaron para preguntar si era yo el abogado de las comunidades. No pudimos desarrollar mucho más el diálogo, ¿no? Porque realmente yo no tenía ninguna disposición a dialogar, a negociar nada, ¿no? Respecto de las demandas o los juicios, de los recursos de revisión que estábamos viendo ya en la Suprema Corte de Justicia. Pero conociendo ese asunto con detalle, pues es que pues me di cuenta de todas las trampas que hay, ¿no? Y cómo las instituciones mismas del Estado mexicano, que son instituciones públicas, tampoco coadyuvaban pues a la defensa de los territorios indígenas, ni de derechos colectivos que estaban puestos en juego. No solamente la libre determinación o el tema de la consulta, sino más bien las cuestiones de fondo que tienen que ver con el ambiente y con la salud, ¿no? Pues no ayudaban mucho. Sí, más bien no ayudaba nada, ¿no? Y la Corte, que tuvo la oportunidad de emitir un fallo sobre el fondo del asunto, pues más bien resolvió el recurso de revisión del amparo en términos de lo que llaman los abogados, pues un amparo para efectos, ¿no? Para el efecto de que se celebre el procedimiento de consulta que no se hizo, pero no entró al fondo del asunto. El fondo del asunto era anular los permisos, porque tenían una serie de implicaciones que violentaban derechos sustantivos. El fondo era pues pronunciarse sobre la validez de la ley de bioseguridad en relación con el principio precautorio y la garantía efectiva de estos derechos sustantivos, lo cual la Corte no hizo, ¿no? En fin, lo digo así porque desde la legislación, la práctica institucional, hasta la última instancia, que son los tribunales federales, pues el Estado mexicano se vio carcomido por intereses corporativos, en este caso en el tema de transgénicos. Pero podríamos analizar así otros asuntos, donde están las industrias o las grandes empresas, pues siempre detrás, ¿no? Podríamos también hacer este análisis, que no es suficiente hacer el análisis leguleyo de la dogmática jurídica, eso no sirve. Se requieren análisis interdisciplinarios mucho más críticos de contexto. El pensamiento jurídico tiene que ser un pensamiento situado, de otra manera no sirve. Por eso, pues le ha sido muy útil pues a las empresas y a los abogados de derecha, porque eso es de lo que se sirven para ganar sus asuntos. Son visiones completamente formalistas, ¿no? De cómo hacer el trabajo legal. Entonces, bueno, la industria farmacéutica, hay muchos otros ejemplos, pero se los digo muy rápido. Se genera la enfermedad y es la misma empresa la que tiene la cura. Y es un negocio que es redondo. Y muchas veces el derecho se presta para eso, ¿no? Bueno, y finalmente, bueno, este último tema, ¿no? De mecanismos de evaluación y cómo medir. A ver,
Primero hay un problema de fondo muy importante que es la meritocracia. Lo que pasa es que es parte también de esta cultura del gremio de académicos, de investigadores. O sea, es gente que tiene un ego exaltado y que todo el tiempo se quiere poner a prueba y compite frente a otros, ¿no? Entonces le encanta que lo midan y lo reconozcan y le den más, ¿no? Es un problema, hasta psicológico. Y los digo porque yo traté con ellos, o sea, de todas las disciplinas, y es un problema. Sí, es un problema. No logran ver lo complicado que es toda esta cultura de la meritocracia, en donde ellos están compitiendo entre sí y se hacen pedazos, ¿no? Y que los lleva a romper todos los lineamientos éticos que pregonan en clases, pero que luego ya no pueden cumplir, ¿no? O sea, realmente es muy delicado a dónde los lleva. Y luego, a ver, mecanismos de evaluación. El caso del SNI es fantástico. A ver, el SNI surge precisamente en el contexto de la crisis de principios de los 80, con el propósito de tratar de compensar la caída de los salarios reales de los trabajadores en las instituciones académicas. Como las universidades no pueden mejorar ni las prestaciones ni el salario real, ¿sí? Entonces se genera un instrumento que permita más o menos compensar. Es un instrumento meritocrático. Y así empezó, ¿no? Luego se fue para instituciones públicas. Al final de cuentas terminó siendo pues un instrumento incluso hasta corporativo, ¿no? Porque ahí es toda la manera en la que el Estado mexicano con el PRI construyó el corporativismo obrero y campesino. Pues fíjense que también el último PRI y el PAN construyeron un corporativismo científico, en donde son esas masas preparadas, ¿no? Altamente competentes, las que están peleando por sus reconocimientos y por más recursos. Cuando el asunto de fondo es mejorar las condiciones salariales, las prestaciones, las condiciones de trabajo en que toda esta gente se desempeña profesionalmente. No estar jugando a ver si nos alcanza cada año el SNI, porque el SNI todos los años está en números rojos. O sea, sí es muy problemático y poner a competir a la comunidad entre sí, generando la necesidad de cometer fraudes académicos, conflictos de interés, etcétera, etcétera. Es un mecanismo muy perverso, muy perverso el SNI, ¿no? En fin, otro tanto podríamos decir también de los programas de posgrados y becas, ¿no? Una misma universidad tiene un posgrado casi idéntico, tiene 4. Y eso es nada más porque los grupos de investigadores no se pueden poner de acuerdo entre sí y cada quien hace el suyo. Y cada quien se anda peleando sus 5 estudiantes, ¿no? Y cada uno exige tener pues las mejores condiciones dentro del presupuesto que puede dar el CONACYT en su momento y ahora la Secretaría. Bueno, todo eso es completamente irracional, ¿no? Por no hablar de todos los posgrados patito que se generaron durante el neoliberalismo, ¿no? O sea, ¿Cómo nos evaluamos como investigadores en lo personal dentro del SNI? ¿Cómo evaluamos los programas de posgrado, ¿no? que tenemos en las universidades públicas y también privadas? Y otro asunto, ¿cómo evaluamos los proyectos de investigación? ¿Realmente son proyectos de ciencia de frontera? ¿Realmente son proyectos con incidencia social? Yo tengo muchas dudas sobre eso. Yo más bien lo que veo es que hay proyectos donde repiten cosas que otros están también diciendo y que no rompen las barreras del conocimiento, que ese sería el gran reto, ¿no? Los grandes investigadores reconocidos en el CONACYT, ¿cuántas veces realmente hacen aportaciones originales al conocimiento, no de México, del mundo? Pocas veces, ¿no? ¿Cuántos de esos proyectos generan realmente una incidencia y un mejoramiento en las condiciones de vida de la población del país? Muy pocas veces. Entonces sí hay un gran problema ahí con la evaluación, ¿no? Pero supera por mucho el asunto de las métricas para la evaluación individual, si las revistas o no. Lo de la revista es un gran negocio. También eso hay que decirlo. La comunidad nacional está capturada por las revistas, por el Sevier y demás. Estamos capturados. Incluso ahora pagan los investigadores por publicar ahí, en lugar de tener un sistema propio de publicaciones que sea gratuito y de acceso universal. No, incluso pagan y no es de acceso universal. Pagan para publicar y luego hay que pagar para ver. Estamos capturados por ello y es muy importante romper con ese sistema. Hay mucho que hacer para cambiar la política de fondo, la política de ciencia y tecnología en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos compartir que el reporte de asistencia virtual para la presentación del libro La neutralidad de la ciencia global y la política científica en México, de entidades federativas han participado Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
En el plano internacional, Brasil está siguiendo esta transmisión. De instituciones nacionales, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de otra vez de Quintana Roo, aquí me lo mencionan, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CONALEP de Tamaulipas, el Consejo de Desarrollo Agropecuario e Indígena de Tabasco, AC de Coahuila, la Guardia Nacional, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Cultura de Veracruz, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud de Guanajuato y la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México. También la VM de Querétaro. Muy bien, le damos el uso de la palabra al doctor, autor de la obra, para que nos continúe comentando un apartado, un comentario de... Sí, una respuesta a la maestra Rosilaura, y bueno, una buena noticia para toda la comunidad. Este libro pues fue producto de un proyecto de investigación auspiciado en su momento por el CONACYT, ahora Secretaría, y estará en breve de acceso abierto. Ahí pues estén al pendiente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque fue un proyecto junto de mi universidad, la Autónoma de Baja California, con la Autónoma de San Luis Potosí, y yo también en mis redes sociales estaré informando el repositorio en donde se puede adquirir de manera gratuita, digital. El ejemplar físico sí tiene un costo, pero bueno, ahora ya todo puede ser y debe ser digital, así que estará distribuyéndose gratuitamente porque es un producto público de investigación y como tal debe ser de acceso universal. Así que con eso cerraría mi intervención, mis comentarios. Muchas gracias, maestro Raimundo, y también a la doctora Abril Uscanga por su acuciosa lectura, y pues al centro por su hospitalidad académica, y también a todos quienes nos siguieron en las redes. Es gran compromiso de todos construir una ciencia pública nacional y soberana. Gracias. Muchas gracias, doctor Isaac de Paz González. El Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y agradece mucho su participación del doctor Isaac de Paz González por su importante obra para el conocimiento, para el debate de las ideas, para la incidencia social de la ciencia en México, y que eso tenga una contribución para el derecho humano a la ciencia como un derecho sustantivo. Agradecemos también a la doctora Abril Uscanga, al maestro Raimundo Espinosa Hernández por sus contribuciones a los comentarios de esta obra tan importante. De tal manera pues que con estos comentarios deseamos concluir esta importante presentación de la obra de este día. Y pues las personas que nos siguen en las redes sociales, pues que sigan continuando atentos a las siguientes presentaciones. Les deseamos excelente día. Muchas gracias. Además, queremos hacer una entrega en nombre del Centro Nacional de Derechos Humanos de este obsequio para el autor del libro, que sea de beneficio para usted en su biblioteca y para la contribución de las ideas que usted genera. Muchas gracias. Y también para usted, doctora, y para el maestro Raimundo, por favor, para su biblioteca, maestro. Y queremos también hacer mención de las constancias, por favor, la constancia del doctor Isaac de Paz González, que es una constancia de haber participado en esta presentación del libro en el Centro Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra de Piedra, para quede como un testimonio de su presentación. Gracias. Por favor. Para la doctora Abril Uscanga, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también su constancia por esta contribución al pensamiento y a las ideas de transformación social. Muchísimas gracias. Por favor, doctora. Gracias, doctora. Sí. Para el maestro Raimundo Espinosa Hernández, por su contribución también al conocimiento, al debate de las ideas, y que esto tenga una incidencia social por los derechos del pueblo de México. Por favor, maestro, con mucha alegría, y es un honor haberlos tenido en esta mañana. Doctora, muchas gracias, y sea usted siempre bienvenida. Gracias. Maestro, doctor, siempre sea bienvenido. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Muchas gracias, pues excelente día para todos. Hasta luego. Somos el organismo autónomo que defiende los derechos humanos de las personas mexicanas y de todas aquellas que transitan por el territorio nacional. Tenemos la misión de promover, divulgar, estudiar
proteger, vigilar y prevenir violaciones a los derechos humanos, además de construir una cultura de paz y mantener en el centro de nuestro trabajo a las víctimas y sus familias. Estamos en la Ciudad de México y en 16 ciudades de la República. A través de nuestras 6 visitadurías, investigamos presuntas violaciones de derechos humanos y, según corresponda, emitimos recomendaciones a las autoridades federales y, en algunos casos, a las estatales, para que reparen el daño causado y eviten la repetición de los hechos. Contamos con 13 programas especiales y 2 mecanismos independientes que trabajan en la prevención y protección de grupos de atención prioritaria, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas mayores. En el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, trabajamos con las autoridades para evitar violaciones a derechos humanos. Ofrecemos educación continua, gratuita y en línea mediante más de 40 cursos y 16 diplomados a todas las personas todo el año. También una maestría y un doctorado que forman parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Generamos conocimiento académico especializado desde el Centro Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra de Piedra. Editamos y publicamos libros sobre derechos humanos que puedes consultar de manera gratuita en línea o en la Biblioteca Vasconcelos. Tenemos distintas publicaciones electrónicas como la Carta de Novedades, Perspectiva Global, Gaceta CNDH y Derechos Humanos México. Te atendemos las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de nuestra línea telefónica, correo electrónico y de manera personal en nuestra sede principal, Marco Antonio Lanz Galera. Somos más de 1,500 mujeres y hombres que trabajamos para la protección de tus derechos humanos, y aunque aún falta mucho por hacer, continuaremos empeñados en la transformación de esta comisión. La CNDH la hacemos todas y todos. Hoy más que nunca, defendemos al pueblo.